muchas ideas. Así que, bueno, Adriana, bienvenida Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias sobre todo por el interés en el tema y la disposición para que compartamos en estos próximos 20 minutos datos sobre los bosques. Para comenzar, pues yo quisiera abrir un poco la participación de quienes de los que están acá han estado en un bosque. Solamente levanten la mano y qué saben de los bosques. O sea, sabemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de bosques en Colombia, ¿sí? O lo que decía Ana, sabemos que los bosques son más que árboles, porque a veces tenemos esa asociación. Ah, no, eso es un montón de arbolitos, que yo voy, muy bonito, etc. Pero los bosques son ecosistemas muy importantes porque a nivel planetario cubren el 31% de la superficie de la Tierra y además albergan gran parte de la biodiversidad terrestre. Acá ven algunas cifras que vienen precisamente de los datos y por eso estamos con esta presentación en el foro de datos. En los bosques podemos encontrar 80% de anfibios, 75% de especies de aves y 68% de especies de mamíferos. Pero además, y en el caso de Colombia, los bosques en lo que es la franja tropical tienen el 60% de las plantas vasculares, es decir, de los árboles. Entonces, no en vano, hace unas semanas tuvimos la COP16 de biodiversidad porque somos el segundo país más biodiverso del mundo y los datos, las cifras, dan cuenta de ello. Voy a decir esto porque va a ser repetitivo, hay QRs por si quieren tener mayor información, que el tiempo es limitado. Pero también quisiera compartirles que puede ser algo obvio que nos enseñan desde que estamos en la escuela, pero los bosques son fuentes de oxígeno y además son muy importantes porque cada árbol puede capturar cerca de 22 kilogramos de carbono, lo cual también es muy importante para la mitigación del cambio climático. Son proveedores de bienes y servicios, no solo del aire, de la captura de carbono, sino del agua, de la leña y, de acuerdo con estadísticas y datos que se producen por parte de FAO, tenemos que 1/3 de la población mundial depende directamente de los bosques, incluso para la seguridad alimentaria, porque los bosques también dan frutos, proveen semillas, follaje y otros temas que en bioeconomía las comunidades también pueden, digamos, aprovechar positivamente para su economía local. Alrededor de 820 millones de personas en el mundo viven de los bosques, viven ahí, los conservan, pero además tienen su sustento basado en los bosques y son muy importantes también porque regulan cerca de la mitad de las reservas que tenemos de agua. Y, por ejemplo, en las ciudades dependemos gran parte no solo de las hidroeléctricas, sino del papel que hacen los bosques para que podamos tener esa agua y pues los servicios que se deriva de ello. Muy importante, y después de la pandemia se ha demostrado que los bosques son vitales para nuestra salud y bienestar. Una persona en la ciudad puede estar muy estresada, se va al jardín botánico, por ejemplo, de Medellín, a un parque con zona verde, y sus niveles de estrés disminuyen. ¿Por qué? Porque el estrés produce una hormona que es el cortisol. Cuando sube nos podemos enfermar, pero cuando estamos en contacto con la naturaleza eso es positivo. Y mentalmente todos lo vivimos, estuvimos encerrados un gran montón de tiempo durante la pandemia y empezamos a sentir que nos hacía falta ver eso que veíamos en las noticias, el zorrito pasando en el parque, ¿sí? Como que uno decía, necesito ese contacto. Y la medicina habla de una hipótesis de la biodiversidad, donde precisamente las personas pueden evitar enfermedades autoinmunes que colapsan el sistema del ser humano por tener ese contacto con la naturaleza que es biodiversa. Y no es lo último, pero no menos importante, es el hogar de muchas comunidades indígenas, en nuestro caso colombiano, de población afrodescendiente y negra, que además son guardianes de esos bosques. Y en el caso de Colombia, con más de la mitad del territorio nacional en bosques, pues ellos ejercen un papel muy importante porque tienen también una relación cultural y pues de una percepción del bosque, no solo como árboles, que a veces lo vemos así, sino que es un territorio lleno de vida. Siguiendo con el tema de las comunidades indígenas, ellos
pues conocen, digamos, de plantas medicinales, saben cómo tratar también su salud, saben también cómo preguntar a los bosques y a su diversa cosmovisión de cómo proceder ante ciertas situaciones. Los bosques también se ha comprobado que cultivos que estén cercanos a bosques tienen una regulación mejor de plagas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esa diversidad evita que un cultivo sea arrollado por algún grillo, alguna polilla, porque también esa diversidad protege. Eso es como cuando el médico le dice a uno, si usted quiere mejorar su salud, tenga una ensalada llena de colores. ¿Sí? Entonces la lechuga, el tomate, la zanahoria, entre más colorido, está uno más bien nutrido. Lo mismo pasa con los bosques y los sistemas agroalimentarios. Entre más diversos son más resistentes a enfermedades que también ocurren en ellos. Y muchas personas en el mundo, alrededor de 2.500 millones de personas, tienen empleos que se derivan de los bosques, producciones de restauración, de colección de leña, de colección de frutos, etc. Pero ¿qué pasa? Hemos escuchado mucho sobre el cambio climático. De hecho ahorita estamos en una COP sobre cambio climático en paralelo a este foro, y también estamos hablando con datos que produce el panel intergubernamental de cambio climático, que estamos próximos a una sexta extinción global, que nos incluye a nosotros, los seres humanos. Entonces también es como un llamado con esos datos de somos parte de las especies que hacen parte de este mundo, y pues también estamos llamados, por ser causantes de muchas de esas crisis, a tomar decisiones. Se ha también establecido por parte del IPCC que hemos perdido cerca de 1 millón de especies. O sea, eso es algo que es un número muy grande. Hay procesos de desertificación en zonas que antes tenían cobertura de bosque, y eso también está ocasionando aumento de incendios. Todos en las noticias me imagino que estamos relacionados con los incendios que en semanas pasadas ocurrió en la Amazonía. Tenemos otros datos interesantes, es que ahorita somos cerca de 7 millones de personas en el mundo, 7 millones de personas que demandamos alimento, que demandamos tierra, que demandamos recursos naturales, y podemos ser al año 2050 9.000 millones de personas más, que vamos a requerir más alimentación, más área, más cosas para nuestra subsistencia a costa de los recursos naturales. Y pues las proyecciones también indican que se puede aumentar el 60% la producción agrícola que tenemos actualmente, con lo cual pues tenemos, o la proyección indica que es consumir casi 2 veces lo que consumimos ahora. Entonces también los datos lo que nos están diciendo es, ojo, ¿qué estamos haciendo con nuestra casa común, con el planeta Tierra? Porque tal vez esa sexta extinción nos incluye a nosotros como especie. ¿Sí? Entonces, si vamos como hilando un poco la conversación, los datos de los bosques nos permiten saber qué tenemos, qué está pasando en el tiempo, y también darnos algunas indicaciones de qué decisiones tomar. Y para eso, en el caso de nuestra organización, la FAO, que conocen por la alimentación y la agricultura, pues también somos una organización que se encarga de apoyar a los gobiernos en monitoreo de bosques. Cada 5 años se produce la evaluación de los recursos forestales mundiales, y pues el año entrante va a salir la nueva publicación de lo que se conoce con el informe FRA, donde se miden 60 variables en temas de bosques, donde participan 236 países. Entonces todos esos datos que les he dado provienen de este trabajo conjunto articulado entre los diferentes gobiernos, las comunidades que también tienen sistemas de monitoreo locales que comparten en algunos países con los gobiernos, para producir esta información que es muy va a salir el año entrante. Las últimas tendencias que se han visto es que tenemos buenas noticias. Hay una reducción significativa de la deforestación a nivel mundial. Sin embargo, también se sigue prevaleciendo que el cambio climático sigue siendo un problema muy fuerte, y a la vez de que reducimos la deforestación a nivel global, pues los bosques también están más vulnerables porque están teniendo cambios muy rápidos. Es cuando uno se enferma, que se le sube la fiebre, a ver si regula la temperatura. Los bosques tienen esa capacidad, pero a medida que los destruimos, alteramos toda su dinámica, ellos también tienen que acomodarse de alguna manera, y lo que estamos viendo con los informes es que son más propensos a plagas e enfermedades. Les está costando, a diferencia del pasado, acomodarse o
sustentabilidad. Y por otro lado, como seres humanos, estamos aumentando no solo la producción, sino el consumo de madera, lo cual también puede estar asociado a una deforestación y degradación de hábitats. Y pues también la proyección, como les dije, vamos a aumentar poblacionalmente, vamos a requerir más madera. Y bueno, pues acá un poco el mensaje es: tenemos que corresponder a estos cambios que estamos ocasionando con medidas innovadoras que también nos ayuden a revertir todos esos procesos que han destruido de cierta manera nuestra casa común. Entonces, dentro de los datos de deforestación, pues encontramos disminuciones muy importantes en 10 países que estaban siempre como en el top 10 de los que más deforestaban, como Indonesia, que tuvo su disminución en la deforestación, la Amazonía de Brasil también tuvo una disminución de la deforestación, los manglares, que son ecosistemas tan importantes, también en el caso de Colombia, han tenido una disminución en la deforestación. Y bueno, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente este año, para el caso de Colombia, también nos dieron una buena noticia de que habíamos reducido la deforestación en 36% para el año 2023 respecto al año anterior. Entonces, esto es bueno, como les decía, es bueno, pero tenemos todavía como este gran reto, y pues nos está indicando que esos incendios, que además están aumentando en frecuencia y en intensidad, pues están igual emitiendo muchas toneladas de carbón. Ustedes ven esas cifras y algunos dirán: ¿y eso a qué equivale? Suponga que un vuelo de Londres a Nueva York por pasajero emite una tonelada de carbón. Esto lo que nos está indicando es que hay 6.687 millones de vuelos al año que se están, o sea, imagínense en eso, que es una cosa como demasiado grande. Eso es lo que estamos emitiendo a la atmósfera. En Estados Unidos, por ejemplo, hay proyecciones donde dice que cerca del 20% de sus áreas forestales también van a sufrir, digamos, algún daño por plagas, porque no se ha podido todavía identificar cómo solucionar eso. Estas son las curvas de producción de madera. Estamos diciendo que estamos produciendo casi 4.000 millones de metros cúbicos, y también como, uy, ¿eso qué es? Pues un camión normal, más o menos, pues transporta entre 30 y 40 metros cúbicos por hectárea. Esta cifra equivale a tener 133 millones de camiones en filita que podrían incluso pasar continente. Es mucho. Utilizar la madera no es malo si lo hacemos responsablemente, y yo creo que acá vemos las patas de la mueblería que tenemos en madera, infraestructura en madera. Todos tenemos al menos una cama en madera, o sea, la utilizamos. La reflexión es cómo lo estamos haciendo. Viene de un proceso legal, viene de un proceso que también tiene una corresponsabilidad que genere empleo decente para las comunidades locales. Todo eso es lo que nos permite analizar los datos y reflexionar. Entonces, ya les decía, estos desafíos, pues hay que verlos también en positivo, porque si no, así como dicen, apague y vámonos y pongámonos a llorar porque nos vamos a extinguir todos. Entonces, lo que invita es a la innovación en el sector forestal, porque tenemos pues esta información de lo que demandamos, consumimos. Entonces, hay innovaciones que a veces como que nos hablan de innovación y uno dice: no, eso es solo tecnológico. No, hay innovaciones en el sector social, donde tengamos un trabajo conjunto entre diferentes sectores, comunidades, miembros, jóvenes. Las mujeres tienen un conocimiento ancestral muy importante, que en países como África están dando cuenta de soluciones innovadoras para revertir crisis climáticas. Las políticas, obviamente, si no hay legislaciones que apoyen estas innovaciones, pues va a ser también una barrera, pero es algo muy importante. Y sin mencionar la institucional y la financiera, esta mañana nos decían desde el DANE: hay muchas cosas que queremos hacer, pero no tenemos con qué. Esto implica también poder tener como un argumento muy claro para que el sector privado invierta en estas soluciones innovadoras desde lo que es el área ambiental. Entonces, los invito a que consulten después las pantallas. En el último estudio de FAO, que se llama El Estado de los Bosques del Mundo, de 2024, identificamos 18 innovaciones a nivel internacional, de las cuales 6 están, digamos, pues relacionadas con detener y conservar los bosques, detener la deforestación, perdón. Otras 6 donde se ven prácticas de restauración que involucran a comunidades locales, mejorando su calidad de vida y los sistemas agroalimentarios asociados a cambios en la política, que también dan cuenta de innovaciones muy importantes
para la restauración, pero también para promover la agroforestería o la agrosilvicultura, que pues en palabras un poco más simples son cultivos con árboles, que además dan sombra y nos dan todos estos bienes y servicios de los que hablamos al principio. Y algo también muy importante que lo pueden ver en esas 12 pantallas es ejercicios de manejo forestal sostenible comunitario, donde, como les digo, las comunidades a lo largo del mundo han demostrado que utilizando lo que en realidad se necesita es posible tener cobertura forestal que protege las fuentes hídricas, la biodiversidad y también la salud humana. Entonces acá está el código, pero como les digo, por allí en el tótem también está el estudio. Entonces acá un poco para un abrebocas, porque tenemos el tiempo limitado, es decirles en Colombia qué estamos haciendo, a partir también de los datos de FRA, que no produce FAO, sino que es una encuesta internacional que los países responden. Colombia desde el año 2019 empezó a avanzar en un sistema nacional de monitoreo de bosques. Hoy nos decía nuestro colega del DANE que hay datos que no se han actualizado desde hace 8 años. En el 2009, cuando inició el sistema de monitoreo de bosques, el dato de deforestación era 100.000 hectáreas al año de hace 20 años. Ahora tenemos un sistema de monitoreo que es liderado por el IDAN, donde sabemos que tenemos 59.2 millones de hectáreas de bosque, que corresponden al 52% aproximadamente de la cobertura. Podemos identificar o nos pueden decir como ciudadanos del común cuáles son las principales causas y agentes de la deforestación, cifras anuales ya no de 20 años de deforestación que permite tomar decisiones, y con eso también el país ha avanzado en medir bosques, porque todos estos análisis y datos vienen no solo de imágenes de satélite, sino de poder medir qué tan gordito está el bosque, el árbol, qué tan grande está el árbol, y pues también con procesos estadísticos y con el apoyo como coinvestigadores de comunidades locales que conocen el nombre de los árboles, sus usos. Esa información ya se tiene desde este año en el país. Y acá entran dos conceptos muy importantes, que son el monitoreo comunitario participativo más el manejo forestal sostenible, donde también el llamado es: no hay que trabajar solo desde las instituciones, desde un sector académico, sino que hay que llevar ese conocimiento científico con el tradicional, que es igual de válido para la toma de decisiones. Entonces, acá los invito es esta información que es tan técnica y que a veces no es como tan atractiva como otras, pues también estamos trabajando con el IDEAM desde FAO en tener una liga de monitoreo donde especies como el pavón negro o el caimán negro en la Amazonía están amenazadas en peligro crítico, y nos cuentan qué es el inventario forestal nacional en términos simples, que hasta los niños, mi sobrino ya me explica qué es eso, y ya nos invita a conocer un poco más qué es el sistema de monitoreo de bosques y carbono, cómo se procesan las imágenes de satélite, cómo se usan algoritmos de programación y todo lo que seguramente ya han visto en otros stands, que son innovaciones que están haciendo que los datos estén cada vez más rápido, en tiempo real, y puedan ser aplicados de manera efectiva en la política, utilizando también no solo el monitoreo comunitario con recorridos, que por ejemplo esta es una foto en Cocomazul, una comunidad en Acandí, que ellos hacen un recorrido para ser veedores de sus bosques y que externos no estén cortando árboles que no están permisionados, pero utilizando dispositivos móviles que todos ya tenemos la oportunidad de tener acceso a un celular, pues podemos también generar la información, enviarla al IDEAM y hacer ese trabajo colaborativo que ahorita es un llamado desde la innovación en los diferentes aspectos que les digo. Entonces, el mensaje final es que si bien la alimentación ha conllevado que a veces deforestemos y ampliemos la frontera agrícola, pues el llamado es que tengamos sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos, resilientes con el clima, y que en realidad podamos revertir y también traer de nuevo prácticas tradicionales desde nuestros pueblos originarios que han sido efectivas para la conservación de los bosques. Con esto termino, porque sé que quiero que escuchen y lean este video donde se detallan más esas innovaciones que tenemos en el sector forestal. La innovación está revelando los secretos que los bosques han guardado durante mucho tiempo. Bajo la corteza de los árboles hay soluciones poderosas. La química de los árboles nos permite usarlos de formas que nunca imaginamos posibles.
Ahora, los plásticos nocivos se pueden reemplazar con alternativas biodegradables derivadas de la madera. Podemos sustituir el grafito y los metales de tierras raras de las baterías y crear nuevas fibras sostenibles para contribuir a transformar la industria de la moda. La tecnología desarrolla constantemente nuevos materiales sostenibles a partir de los árboles, incluyendo materiales que pueden curar o brindarnos lugares para vivir y trabajar que simultáneamente fijan el carbono. Las innovaciones con drones están cambiando la forma en que gestionamos y protegemos nuestros bosques, ayudando a detectar y combatir incendios forestales y a salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas frágiles. Bosques, soluciones nuevas para un mundo mejor. Entonces la invitación es a que, si están interesados, sigan profundizando en esta información. Nadie cuida lo que no conoce, lo que no se apropia. Ese es un mensaje que queremos dar. El tema de Colombia fue uno de los 18 casos innovadores, entonces también los invitamos a que lo lean y también pues puedan de pronto podernos hacer llegar en nuestras redes sociales algunas soluciones adicionales si las tienen. Y pues como nos queda todavía un poquito de tiempo, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, reflexión, pues les cedo la palabra.